nuestro espíritu busque, Señor, escuchar tu voz, obedecerte y también, Señor, mostrar a quienes nos rodean lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gracias por ello, en tu nombre Jesús oramos, amén. Fíjese que escuchaba los cantos hace un momento y llevamos como un mes entre Adi y yo hablando de este canto llamado Inconmovible, ¿no? Y Adriana tiene un problema o una virtud, como usted lo quiera ver, es muy literal en las palabras. Y decía, a mí no me gusta ese canto de Inconmovible porque pues Dios sí se conmueve, ¿no? Entonces dices, inconmovible, es que Dios no se conmueve y no es así. Y hablábamos de ello y hace ratito que se estaba cantando, yo dije, no puede ser que un canto diga algo contrario a lo que Dios es, ¿no? Así que me puse a buscar qué es inconmovible en la Biblia, ¿no? Y explica en lo que leí que la palabra inconmovible no es lo contrario al que se conmueve, sino a lo que se mueve. Y al decir inconmovible, dice incluso la cita en Hebreos, se refiere a un reino que no será movible, a un reino que permanecerá, que será eterno. Y le llevaba a Adi al cuartito, le digo, mira lo que dice aquí. Ay, entonces ya me gusta ese canto, dice. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque el estudio de la escritura correcto es importante. A veces nos guiamos solo por nuestro entendimiento, pero nuestro entendimiento es corto. Por eso la palabra nos enseña a escudriñar las escrituras, no solo a leerlas y querer comprender lo que estamos leyendo de una, ¿no? Las palabras, por supuesto, como lo hemos visto, que nosotros leemos en la palabra del Señor, vienen de varias traducciones, ¿no? En un idioma distinto, en un idioma donde las palabras significan algo distinto. Por eso es importante que nosotros escudriñemos lo que hay allí. Como es importante que también escudriñemos nuestro corazón. Sabemos que Dios escudriña los corazones, así nos enseña el libro de Romanos, ¿no? Dice que Él, el que escudriña los corazones. Porque también escuchaba el segundo canto, ¿no? A ti, dice, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y decía, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Para que nosotros podamos ofrendar nuestra vida a Dios, primero debemos escudriñar nuestro corazón para saber lo que verdaderamente hay en él. Para ofrecer a Dios lo correcto, no lo incorrecto. Es bien duro decirle al Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, ¿eh? Es de cuidado lo que nosotros decimos y oramos y cantamos. Estamos diciendo, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y para ello debemos dejar fuera todo lo que estorba, ¿no? ¿Y por qué inicio con esto? Dice este capítulo 2. Les recuerdo, la semana anterior les decía que esta carta está escrita para los nuevos cristianos, no es para un pueblo judío. Pedro está escribiendo para los nuevos creyentes, para el nuevo, por decirlo así, nuevo pueblo de Dios. En este momento nosotros habitamos el tiempo de la gracia porque Dios nos ha tomado a todos los creyentes por su pueblo. Vendrá otro momento en el que este pueblo, el pueblo que hoy conocemos como Israel, vuelva a ser el pueblo de Dios. Esto nos lo enseña el Apocalipsis, ¿no? Pero en este momento, ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Y esto por supuesto que debe traernos a nosotros esperanza, pero también responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, ¿cómo esos judíos no pudieron creer en Jesucristo? Híjole, nosotros estamos en este momento en el que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y muchas veces nos comportamos de las mismas maneras. Y entonces Pedro les escribe, desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La primera palabra, desechando, quiere decir, no se puede creer sin renunciar a nuestra vida pasada. Hermanos, no podemos avanzar espiritualmente si no hemos renunciado a nuestra vida, si no hemos renunciado a lo que vivimos, si no hemos renunciado a nuestras prácticas que son en contra de lo que Dios es. ¿Y por qué? ¿Por qué es pecado? Bueno, sí, claro que es pecado. Pero hasta que no renunciamos, no estamos diciéndole al Señor, gobierna mi vida, ¿no? No le estamos diciendo que tu voluntad se haga en la mía. Porque yo respaldo lo que soy diciendo, bueno, pues así me conoció el Señor. Así me ama Dios, ¿no? Él sabe cómo soy y así me llamó. Eso no es renunciar y no es doblegar nuestro orgullo. ¿Sí? Y dice cosas más cercanas a lo que nosotros pensamos o somos, ¿no? No dice, desechando pues todo asesinato, o todo secuestro, o toda violación, o todo. No, está hablando de cosas más cercanas al hombre. Desechando pues toda malicia. La malicia es lo maligno que hay en nuestra vida, es decir, que hagamos aún sabiendo que estamos haciendo mal. Eso es la malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Hay que desechar todo eso, porque eso todo tiene que ver con el orgullo, ¿no? Todas, fíjense bien, todas tienen que ver con el orgullo del hombre. Si nosotros lo primero que hacemos es entender que estas cosas habitan nuestro corazón, pues es como las adicciones, ¿no? Primero entiendo que tengo un problema. Después que tengo ese problema, pues entonces puedo buscar cómo encontrar diferentes situaciones que eviten que pase. Pero si yo no lo reconozco por principio de cuentas, pues nunca voy a querer resolverlo, ¿no? Si para nosotros todos los hermanos están bien y yo estoy, todos los hermanos están mal y yo estoy bien, tenemos un problemita, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña que todos los que habitamos una congregación estamos en igualdad de circunstancias. Todos hemos pecado delante de Dios, todos lo seguimos haciendo, todos somos orgullosos. En todos habita esto. Bueno, dice el apóstol Pedro, hay que desecharlo. Tenemos que entender que no es bueno, hay que desecharlo, hay que quitarlo. Desechar lo que es malo, lo que nos estorba. Todo eso nos estorba para conocer al Señor. Y dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, como niños recién nacidos. Tiene que ver con el orgullo, ¿no? Nosotros hablamos de alguien más cuando no entendemos quiénes somos nosotros. Entonces sí, tiene que ver con la relación de unos y otros, eso sí podemos decir. Este tipo de cosas tienen que ver con la relación que hay entre hermanos, ¿sí? Entonces nosotros debemos buscar y debemos procurar que nuestro corazón esté en el momento que debe estar, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros recibimos cuando alguien lo hace así a nosotros? Yo nada más recuerdo una vez que mi papá
supe de algo que dijeron de él, yo me enojé mucho y me dijo, tú te callas. Pero es que ellos pueden hablar, tú no. Ellos pueden hacer, tú no. Tú eres mi hijo. Esa es la manera en que debemos reaccionar. ¿Que nos enoja? Por supuesto. ¿Que nos altera? ¿Que creemos que es injusto? Por supuesto. Pero yo no encuentro en la palabra un momento en el que la Biblia nos enseñe a confrontar. Este no es el lugar para confrontarnos. Es el lugar para amarnos. Qué fácil es cuando amamos al que siempre habla bien de nosotros. No, hay que amarnos los unos con los otros. Cuando nosotros vemos este tipo de características, seguramente están muy lejanas a lo que el Espíritu de Dios nos muestra en el fruto del Espíritu, ¿no? Todas estas son contrarias al amor, a la paciencia, a la benignidad, a la mansedumbre, a la bondad, todos. Entonces, sí tiene que ver con ello. Y sí, como dice nuestra hermana, todo tiene que ver con lo que el hombre habla de otros, sean envidias, sean chismes, sean palabras de hipocresía, de engaño, y todo con malicia, ¿no? Ese es el punto. Entonces dice el escritor, hay que desecharlo, ¿sí? Y dice el versículo 2, decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todos hemos estado cercanos a un pequeño, ¿no? A un bebé. ¿Y qué pasa cuando llora? Lo primero que queremos hacer es la mamila. Y si no es la mamila, el pañal. Y si no es el pañal, y vamos descartando cosas, ¿no? Pero cuando un bebé tiene hambre, cuando llora por hambre, grita y se desespera, ¿no? Bueno, eso es lo que nos enseña. Dice, desead como niños recién nacidos, como niños que tienen hambre, como niños desesperados. Dice, desead la leche espiritual no adulterada. ¿Con cuánta desesperación busca del Señor? La verdad. ¿De verdad buscamos con desesperación conocer a Dios? ¿Nos devoramos la Biblia todos los días? ¿Qué hacemos? Con desesperación dice, buscad como niño recién nacido, clamando que le den de comer, ¿no? Clamando que el Señor visite nuestra vida. Busquemos de esa manera a Dios. Pero para buscar de esa manera a Dios, primero tuvimos que haber desechado todas las cosas que sabemos que están mal en nuestra vida. La tarea de todos nosotros es nuestra vida, no la vida del otro. Y yo me atrevería a pensar que ni siquiera la vida de nuestros hijos o nuestros padres, nuestra vida, ¿sí? Nunca vamos a lograr nada si queremos solucionar a todos los demás y nosotros no nos damos cuenta qué necesidad tenemos de Dios. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si nosotros hemos probado la gracia de Dios, y me refiero a saborear la gracia de Dios, no a probar en que sea así o no. Si nosotros hemos conocido lo que es la gracia del Señor, entonces debemos anhelar habitar bajo su gracia. Esa es de las primeras características del creyente. Hoy creemos en Jesucristo, entonces hemos saboreado su gracia y su misericordia. Busquemos que sea permanente en nuestra vida. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura,
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es importante reconocer la voz de Pedro hablando de una piedra tan importante. La Iglesia Católica, y lo hemos mencionado muchas veces, toman a Pedro como esa piedra importante, pero este mismo está escribiendo acerca de su Señor y dice: Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? Hay construcciones, sobre todo antiguas, hoy casi no lo vemos, en donde las construcciones son en diagonales, ¿no? Y esta forma, en la parte de arriba hay una piedra que se recarga esta y se recarga esta. Esta es la piedra del ángulo, que es la más importante. Sobre esta piedra descansa un lado y descansa el otro. Entonces dice que el Señor Jesucristo ha venido a ser esa piedra angular, esa cabeza de ángulo, ¿no? La que sostiene tanto un lugar como el otro. Así que dice, esa piedra que fue desechada, hablando de los sacerdotes que estaban en el tiempo de Jesucristo, hablando de este pueblo que rechazó al Señor Jesucristo, esta piedra que ha sido rechazada ha venido a ser la más importante en la salvación. Sí, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, quiere decir que la piedra más importante, que es la piedra angular, es la que sostiene a la iglesia. Y sobre la confesión de fe de decir Jesucristo es el Hijo de Dios, esa es la construcción de la fe de nuestra iglesia. Sobre esa está firmemente nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, nadie puede alcanzar salvación si no puede confesar que Jesucristo es su Señor. Nadie. Eso es lo que a nosotros nos hace creyentes, pero también nos hace salvos. Y leí todos estos versículos porque también dice que es una piedra de tropiezo. A ver, no podemos esconder las cosas que son. El que cree en esta piedra angular alcanza salvación, pero el que no lo hace es juzgado y es condenado. Ese es nuestro evangelio. Hace ratito que preguntaba Melania acerca de cómo es o quién le dio a conocer a este hombre acerca de esta salvación. Se llamaba evangelista, ¿no? Porque el evangelista es el que lleva este mensaje: Jesucristo es el Señor. El evangelista no es el que llega y te dice: acércate a la iglesia para que el Señor bendiga tu vida. No, no, ese no puede ser nuestro evangelio. Si nosotros hacemos de esa forma, hacemos mal. Si nosotros decimos: acércate al Señor para que Él te dé sanidad, es un acto de fe, pero ese no es evangelio. El evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros invitamos así a las personas, el día que vengan y no sanen, ¿qué? El día que vengan y Dios no componga todas las circunstancias de su vida, ¿qué? Ese no es nuestro evangelio. No podemos actuar de esa manera porque es incluso hasta irreverente. Nosotros debemos evangelizar diciendo: el Señor Jesucristo es Dios. Tú y yo necesitamos de un Salvador por el pecado que hay en nuestra vida. Y todo lo demás no es evangelio. Esa es la verdad sobre la cual nuestra fe debe estar cimentada. Pero también debemos hablar de un infierno, ¿no? Nos quedamos con el evangelio a la mitad. Si tú no crees en el Señor, la Biblia dice y muestra que serás condenado. ¿Sí, hermana?
Ujú. Sí, por eso insisto, nuestro mensaje debe estar completo. Esa misma piedra que te puede salvar, también es la misma piedra que en algún momento levantará juicio. Es así. Y yo quisiera así hacer énfasis en esto, hermanos, porque la gente muere y muere para condenarse. Porque nosotros toda la vida no decidimos servir al Señor. Yo les puedo decir a ustedes, yo creo que todos los que estamos aquí iremos con el Señor, porque hemos creído. ¿Y los demás? Y hemos transcurrido la vida y hemos transitado la vida sin querer comprometernos con Dios para servirle y hacer que otros alcancen ese conocimiento que necesitan para alcanzar la vida eterna. Entonces, tengamos por cierto que es importante que dejemos ya de pensar que lo importante es esta vida. Esta vida llegará a su fin, pero lo que viene es lo verdaderamente importante. Sí, sí, porque es comprender lo que viene y después de la muerte solamente el que ha creído en el Señor alcanzará salvación, ¿no? Ujú. Sí, sí, y insisto, tomemos con seriedad y con certeza lo que creemos. Mm, Y el entender que el Evangelio también tiene la condenación, bueno, debe llevarnos a esforzarnos, porque las personas, por supuesto, vean en nosotros al Señor Jesucristo, pero también que escuchen la verdad del Evangelio. Entonces, eh, el apóstol Pedro escribe a un pueblo que no es el judío, a un pueblo que está reunido por haber confesado su fe en el Señor Jesucristo. Sí, David.
Sí, o sea, la confesión de fe tiene esas dos cargas, ¿no? Mi papá decía, el hacer un juicio es muy sencillo de entender. Esto es blanco y lo aparto, ¿no? ¿Y por qué lo aparto? Pues porque estoy viendo que esto es negro, ¿sí? Entonces, este es salvo. ¿Por qué sé que este es salvo? Porque sé que este está condenado, ¿sí? Y entonces, la confesión de fe por sí misma es decir, yo creo en Jesús, pero también es decir, yo necesito de Jesús para no ser condenado. Entonces, si no hay fe, es imposible que tengamos el acercamiento con nuestro Señor. Versículo 9 del capítulo 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Este pasaje es bien importante y también debe ser bien duro para una persona que proviene de un pueblo, ¿no? El apóstol Pablo decía, yo quisiera hacerme mentiroso. Yo quisiera hacerme mentiroso para que ustedes fuesen salvos, ¿no? Qué duro debe ser para una persona que integra un linaje reconocer que Dios ha tomado a otros que no eran considerados como ese linaje y entonces está desechando a su pueblo, ¿no? Mas vosotros, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice Pablo, vosotros que antes eran flor silvestre, que no provenían de la raíz, sino que fueron injertados, ¿sí? Ustedes, dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros debemos ser agradecidos porque hemos alcanzado misericordia. Dios ha abierto nuestro entendimiento para poder alcanzar misericordia. No es de nosotros, no somos más sabios que otros. Dios ha tenido misericordia, pero para tener misericordia de nosotros tuvo que apartar al pueblo que había tenido por suyo. Insisto, dice Pablo, pero no te jactes, porque así como quitó a la raíz natural, puede quitar a la que no lo es y volver a poner a la natural. Y nosotros, insisto, sabemos que eso va a pasar. La escritura en Apocalipsis nos enseña que una vez más esta rama que se injertó en esa raíz será arrancada y otra vez volverá a injertarse la que era natural. El Apocalipsis nos enseña que hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas, dice, ante Baal, ¿no? Entonces los traerá y los volverá a injertar. Para ese entonces todos los gentiles que hayamos creído en el nombre del Señor seremos arrebatados para la gloria de Dios. Entonces, no éramos y ahora sí lo somos. Sí, Ricardo. Sí, por eso les decía hace un momento, o sea, nosotros somos muy dados a juzgar al pueblo judío y decir, estos no creyeron, ¿no? Bueno, pero nosotros ya entendimos esta parte, ya entendimos que Él apartó a ese pueblo que era suyo y que era su linaje, ya entendimos que lo hizo a un lado y que nos tomó a nosotros por ese pueblo.
Porque también dice, ¿para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz. Pero cuando dice que nos ha llamado a ser sus sacerdotes, el sacerdote es apartado. El sacerdote busca responsablemente seguir a su Señor. El sacerdote es encargado de dirigir a otros al evangelio. El sacerdote tiene muchas virtudes, pero también muchas responsabilidades. Y lo que en ocasiones como iglesia creyente, como dice Ricardo, no hacemos, tiene que ver con el desconocimiento o el entendimiento completo de que el Señor ha dicho que nosotros somos su pueblo, ¿no? Y es una responsabilidad muy fuerte, porque vivimos el día a día. Pero nosotros debemos ser quienes acerquen a las personas al evangelio, no quien las aleje, ¿no? Yo, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como tú, no. Debería dolernos, pero bastante, ¿no? Y no en el orgullo. Debería dolernos porque entonces deberíamos decir, a lo mejor no estoy entendiendo quién soy para el Señor ahora. Y somos su pueblo, somos sus sacerdotes, somos sus hijos y somos responsables de que su reino se vea a través de nuestra vida. ¿Sí, hermano? Sí, cuando realmente tendría que ser muy valioso, ¿no? Este pueblo estaba acostumbrado a que solamente una vez al año pudiese venir ese día de la expiación. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para venir delante de Dios todos los días. O sea, este tiempo debería ser añorado, debería ser de verdad dispuesto para estar con Dios, ¿no? Deberíamos dolernos cuando no podemos estar aquí. Y esto por decirlo de una manera, porque al final, pues todos podemos alcanzar a estar con nuestro Señor en cualquier lugar y en cualquier momento, porque Él ha tenido esa misericordia de nosotros. Amados, dice el versículo 11, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Decíamos la semana anterior que este pueblo al que le está escribiendo Pedro, estos cristianos a los cuales les está escribiendo, estaban recibiendo por parte del rey que en ese momento estaba, el gobernador que en ese momento estaba en Roma, estaban recibiendo la acusación de que ellos habían incendiado Roma y que se habían perdido por ello todas sus pertenencias y todas sus deidades. Estaban siendo señalados de alguna manera. Los tenían como blasfemos porque obviamente no adoraban a los dioses de esta región. Los tenían inclusive como, por más extraño que parezca, como caníbales, porque decían que la cena del Señor, pues al decir que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, comed de él, bueno, ese era un argumento para ellos decir que eran caníbales, o sea, cosas que de alguna manera hasta escapaban del raciocinio, ¿no? Pero estaban siendo señalados, por eso les decía malhechores. Dice, pero ustedes, dice,
Deben mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjense cómo aquí ya no los categoriza a ellos como gentiles. Ahora ya los categoriza como el pueblo y a todos los que les rodean que no son creyentes como gentiles, ¿no? Podríamos decir a todos los creyentes de los incrédulos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En algún momento el nombre de Dios será exaltado. En algún momento. Y esa es nuestra esperanza. Porque cuando eso suceda es porque nosotros estaremos con Él. Por causa del Señor dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nuestra obligación es siempre que nuestro testimonio sea acorde a lo que la palabra nos enseña, incluso cuando tenemos que obedecer a quienes nos gobiernan. Hay cosas obvias, ¿sí? Cosas obvias como que un día nos quieran obligar a inclinarnos delante de quien sea, ¿no? O de lo que sea. Eso, por supuesto, está en el entendimiento de todos que no debemos hacerlo. Pero mientras las circunstancias no lleguen a ese punto, nuestra obligación es ser buenos ciudadanos. No solamente en la congregación o donde vivimos o donde trabajamos, en todo nuestro contexto debemos mostrar que no somos rebeldes en ninguna circunstancia, ¿no? Es así de simple. Cuando nosotros de pequeños íbamos a la escuela, pues nosotros sabíamos que si yo llegaba con mi papá y decía: es que el maestro, mi papá me decía: pues es el maestro, tiene razón, ¿no? Hoy eso no pasa, ¿verdad? Hoy los papás van y pelean por sus hijos, aún sabiendo que están mal, ¿no? Pero ¿saben qué? Que esos hijos crecen y no tienen respeto ni por sus padres. A esas edades muchos ya no tienen respeto ni por sus padres. Entonces, siempre había una enseñanza de entender, que nosotros entendiéramos que teníamos autoridades en la escuela dominical o en la escuela secular, o siempre. Y eso es bueno. Es bueno que entendamos que tenemos autoridades, porque esto también nos enseña a ser humildes, a entender que debemos obedecer. Pero a mí lo que estos versículos me dejan ver, por ejemplo, el versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, el que nosotros convivamos y nos honremos los unos a los otros no quiere decir que nosotros de alguna forma hagamos por tener una falsa humildad. El que nosotros honremos a todos es el que nosotros comprendamos una sabia estabilidad emocional, tener una estima de cada uno de los que estamos aquí. Por eso he repetido varias veces: entendamos que todos hemos sido llamados de la misma forma, todos hemos sido hallados en pecado, todos hemos alcanzado salvación por fe, todos hemos alcanzado misericordia de nuestro Señor. No hay uno que esté en este lugar que sea distinto. Los padecimientos que tiene Adriel, o que tiene David, o que tiene Ricardo, o que tiene Roberto, que tiene el nombre que usted les ponga, son los padecimientos de todo. A veces creemos que estamos peor que otros, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Y eso qué tiene que ver si Dios nos ha alcanzado de la misma manera? Nosotros no nos acercamos porque un día dijimos: ya, Señor,
ya casi no peco, ya me puedo acercar. No, más bien el pecado nos ha alejado de Dios. ¿A qué voy? Yo muchas veces lo haré así. Señor, tú sabes cómo soy. Yo no puedo ir delante de ti. ¿Para qué? Y yo creo que esta ha sido nuestra oración en muchas ocasiones. Pero saben, Dios tiene tanta misericordia de nosotros que solamente como a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Y si nosotros amamos al Señor y le decimos, sí, Señor, entonces ven, entiéndeme. Si tú por tus fuerzas quieres glorificar mi nombre, no vas a poder hacerlo. Ven, acércate a mí, inténtalo otra vez. Así hemos sido llamados, en amor, no en señalamiento. Así que debemos entender que todos venimos de la misma forma. Ni el pastor David que estaba aquí, ni la hermana Ángeles, ni el nombre que usted le quiera poner del predicador más famoso que conozca, ninguno ha sido llamado de otra manera. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Moisés. El nombre que usted quiera leer de la Biblia, todos hemos sido llamados en pecado. Sepamos que todos nosotros hemos sido acercados al Señor de la misma manera. Cuando entendamos esto, nos vamos a dar cuenta que al final de cuentas seguimos siendo esas personas, ¿no?, que necesitamos de Dios. Es que el hermano necesita de Dios, como tú necesitas de Dios, ¿no? Es así. Criados, hablando de los que de alguna manera tienen amos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, nada más a los que nos hablan bonito, ¿verdad? Ya vi a la hermana Leti haciéndole así. Pues también a esa hermana, también a nuestros jefes que son injustos, también a ellos, porque esos también se van a perder. Y nos debe doler, porque si no conocen de Dios, se van a ir al infierno. Yo me acuerdo cuando nos robaron el carro, iba con Adi y llegué a la casa. Y después de que mi papá nos vio, agradeció por supuesto el cuidado de Dios, pero su oración fue: Señor, permite que estos hombres te conozcan, porque si no se van a condenar. Al otro día mi papá se encontró con mi amigo, con Emanuel, con Jackie, y me escribe: oye, ¿qué crees que me contó tu papá de lo del carro? ¿Y qué crees que me dijo? Pues yo creo que necesitaban dinero, pero ya oramos por ellos. Hermanos, esa es la actitud, porque su oración fue: se van a condenar si no te conocen. Señor, si este jefe o esta jefa que tengo, que ha sido mala para conmigo, no te conoce, se va a perder en el infierno. Si esta persona que me ha hecho daño por tanto tiempo no te conoce, se va a perder. Y esa misma piedra de la que hablábamos va a caer sobre ellos. Esta actitud es la única que nos enseña a nosotros que hemos comprendido que hay vida eterna o que hay condenación, que entendemos la magnitud de las cosas. Dice el versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Pero no lo hacía diciendo, yo no te juzgo, pero que te juzgue Dios, ¿no? Al fin la venganza del Señor es más fuerte que la mía. No, con amor, con misericordia, porque Dios nos enseñó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque si tú no los perdonas y no te conocen, se van a condenar. Esteban igual, ¿no? No les tomes en cuenta este pecado. Eso es lo que nos enseñó Dios. Y repito, cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Decía un predicador, y con esto termino: ¿por qué todas las ovejas quieren ser de las 90, la perdida y no de las 99, no? Ojalá todas quisiéramos ser de las 99 que permanezcamos. Pero casi siempre decimos, yo era la que se perdió, ¿no? Y que el Señor fue por ella, sí, así regresamos. Pero ya estando aquí, procuremos ser de esas 99. Procuremos escuchar al Señor. Escuchaba hoy una predicación de un hombre que decía, ¿cuántas veces no han escuchado? Dice que el predicador habla de David y del gigante, y te dice y te enseña, ¿no? Tú eres mi gigante, pero yo tengo un Dios más fuerte. ¿Y quién te dijo que tú eras David? ¿Por qué no entiendes que tú eres de aquellos soldados temerosos y que David es el símil del Señor Jesús, ¿no? A nosotros, ¿quién nos ha engañado diciéndonos que nosotros somos los que estamos bien? Necesitamos entender que todos necesitamos de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso venimos delante de Él agradecidos y adorando su nombre. Porque hemos comprendido lo que Él ha hecho en nuestra vida. No venimos porque seamos buenos. Venimos porque ha tenido misericordia. Y por eso estamos aquí, agradecidos con el amor que ha tenido por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Perdónanos si no hemos comprendido quién eres tú y quiénes somos nosotros. Perdónanos si no hemos entendido que con amor has llamado a tu iglesia. Te damos gracias porque es en misericordia y gracia que tú nos has llamado. Permite que nuestra vida, Señor, como sacerdotes tuyos, como linaje escogido, pueda reflejar tu nombre en nuestras vidas. Perdónanos si hemos levantado nuestra voz para hablar en contra de alguno. Si hemos levantado nuestra voz para señalar, porque no es eso lo que tú quieres de nosotros. Te damos gracias porque estamos aquí, porque tu misericordia se ha manifestado a nuestra vida. Cuánta misericordia has tenido, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva en nuestra vida, que podamos llevar el evangelio a los que necesitan conocerte, a los que nos hacen daño, Señor, porque si no conocen de ti, perderán su vida. Te rogamos que
tú hagas misericordia de ellos y que tú nos lleves a predicar tu evangelio para que muchos otros alcancen el conocimiento de la verdad y esa verdad les haga libres de maldición. Bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a concluir esta parte del culto. Vamos a cantar un himno más, el himno 383. Si alguien ha dispuesto en su corazón el traer sus ofrendas y sus diezmos, este es el tiempo de poder hacerlo. David, ayúdanos con los sobres, por favor. Himno 383. Después de este himno, oraremos al Señor por su bendición. Vamos a estar en pie para cantar al Señor. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que hemos del Señor la voz que llama así a nuestro Padre Dios. Roguemos con fervor, alúmbrenos la misma luz, nos una el mismo autor. Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás podrá se quebrantar por la separación. Un día en la eternidad nos hemos de reunir. Que Dios nos lo concederá, el fervido pedir. Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de ti. Te agradecemos, Señor, el que podamos traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Esto representa, Señor, tu bendición, representa tu cuidado, representa, Señor, cómo todos los días tú nos has sustentado. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas estas ofrendas y estos diezmos, que sean utilizados, Señor, de la manera correcta para bendecir a tu iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que presentan delante de ti, Señor. Mira su corazón, Señor, y abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, por lo que tú haces, porque tú eres bueno para con todos nosotros.
Da trabajo al que no lo tiene, da sustento al que no lo tiene, Señor. Llévanos a glorificar tu nombre. Te damos gracias porque podemos entender que estamos en este lugar para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre, para proclamar, Señor, nuestro agradecimiento delante de ti. Bendice la vida de todos nuestros hermanos que hoy se encuentran entre nosotros. Bendice la vida de aquellos que hoy no están. Permite que siempre, Señor, podamos traerlos a la memoria. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu bendición esté con nosotros, que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean, Señor, en cada uno de nosotros, ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.